Les doy la bienvenida entonces formalmente. ¿Cómo están? Soy Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina. Muchas gracias a todos los que se están sumando a nuestro Vistage Latam Conversa del día de hoy. El tema de nuestro encuentro de hoy es negocios con impacto. Vamos a hablar de innovación, de inclusión y de segundas oportunidades. Tenemos un panel hoy formado por dos invitados que nos van a compartir sus testimonios y sus aprendizajes en este camino y nos van a demostrar que con propósito, intención y mucho esfuerzo se pueden lograr cosas increíbles. Como siempre, vamos a tener primero una exposición y luego un espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos que las preguntas las escriban en el espacio Q&A o preguntas y respuestas según el idioma en que tengan configurado su Zoom y nosotros a partir de ahí las vamos a ir administrando hacia el final de nuestro encuentro para hacérselas a nuestros expositores. Y cualquier tema técnico o consulta de otra índole que no tenga que ver con preguntas sobre la exposición, la escriban en el chat. Entonces separamos en preguntas y respuestas las preguntas que tienen que ver justamente con el contenido de hoy. Entonces, si les parece, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Nicolás Luzardi, socio fundador de Cookmaster, una empresa AB certificada que brinda soluciones en sistemas de alimentación para grandes comunidades. Gracias, Nico, por estar acá. Un placer tenerte, bienvenido. Y Coco Derigo, cofundador de la Fundación Espartanos, una organización que promueve la integración social de personas privadas de su libertad a través del deporte en equipo, la espiritualidad y el apoyo personalizado. Coco, un honor tenerte. Muchas gracias por haberte sumado. Bienvenido. Bueno, y este panel va a estar moderado por Francisco Murray. Francisco es director ejecutivo del Sistema B Internacional. Es miembro de un grupo Vistas, del grupo de tipo impacto número 113 de ONGs, y también es miembro del directorio de Vistas Argentina. Así que, Pancho, gracias por estar acá. Bienvenido. Y si te parece bien, te paso el micrófono, te cedo la palabra para que arranquemos con este panel tan lindo que tenemos hoy. Mil gracias, Guada. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y muchas gracias por sumarse a este espacio. Bienvenido Coco, bienvenido Nico. Como saben, los Vistas Latam Conversa son un espacio de conversación de calidad donde lo que buscamos es inspirarnos. ¿Para qué? Para poder innovar, para poder mejorar. Y hoy es un lujo la conversación que vamos a tener con Coco y con Nico. Como saben, en Vistas creemos que las empresas del futuro son aquellas que van a buscar desde su negocio resolver problemáticas sociales y ambientales al mismo tiempo de que van creciendo. Y hoy tenemos un tema central para compartirles y para poder conversar, que son las segundas oportunidades. Y qué mejores referentes que Coco y Nico. Entonces, la idea de hoy es poder conocer sus casos y ver cómo desde los casos que ellos, o las oportunidades que ellos encontraron, qué podemos llevarnos nosotros. Entonces, sin más, me gustaría empezar la conversación con ambos, sabiendo, y acá le avisamos al resto, que va a haber espacios luego para poder preguntarles a ellos lo que quieran. Entonces, vamos a empezar por vos, Coco. Y lo primero que queríamos preguntarte es, ¿cómo nació Espartanos? Y qué te motivó a crearlo? Bueno, gracias Fran, gracias por la presentación también, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Eh, yo había trabajado en el Poder Judicial durante 15 años, así que conocía juzgados penales, ¿no? Personas que quedaban detenidas y demás, conocía cómo era el movimiento. Y después me fui a ejercer la profesión de abogado, pero faltaba como una herramienta más para resolver este tema de la inseguridad, porque uno lo mete preso y bueno, quiere estirar el tiempo para que no salgan porque salen peores, entonces la solución está en estirar esa estadía en la cárcel, pero si un día salían y volvían a hacer lo que estaban haciendo antes o peor, no solucionábamos el tema. Y se me ocurrió hacer algo distinto, en este caso llevar algo que a mí me gusta, que es el deporte, en especial el rugby, a ver si esa herramienta podía lograr lo que hizo conmigo años atrás con personas detenidas. Y bueno, cuando llegué a la cárcel no fue fácil que me digan que sí, porque me decían, no, a ver si entendés que estas personas son muy violentas y este deporte que querés traer es muy violento, ¿por qué no traes otra cosa? Bueno, fue un tironeo, pero esa fue
la idea de llevar algo distinto, sabiendo que podía tener buenos resultados, porque no era una experiencia que yo no lo conocía, ¿sí? El deporte en sí lo practiqué desde los 9 años hasta los 35 en mi club y vi, no solo en mí, sino un montón de personas que hacía muy bien. Bueno, así fue como se me ocurrió llevar a la práctica esta idea rara de entrada, que bueno, por suerte empezó a tener adeptos rápidamente. ¿Y con qué te encontraste ahí, Coco, cuando empezaste a hablar con las personas que estaban en situación de cárcel, cuando empezaste a compartir de tu idea? ¿Qué percibiste ahí? ¿Qué empezó a pasar? Y en ese primer día era mucha desconfianza tenía conmigo porque decía que iba a venir un tipo a la cárcel, no viene nadie, o vienen a sacarnos tajada, pero venga porque tiene ganas de que nosotros, que somos los peores de todos, aprendamos algo nuevo. Había, por eso decía, mucha desconfianza. Pero lo bueno que tiene este deporte que lo primero que hice en ese momento fue ponerme a taclear yo ante que ellos. Y si me tiraba en una cancha de tosca, de piedra, llena de agua, y me tiraba al piso y quedaba todo embarrado, eh, pasaron de la desconfianza a decir, este flaco está loco, eh, y de a poquito se empezaron a dar cuenta que les empezó a gustar esto de poder ser agresivos, pero con reglas. ¿Sí? Toda la agresividad que fueron teniendo en su momento, la canalizaron mal, que los llevó a la cárcel, y dentro de la cárcel también se manejaban de esa manera. Así que bueno, vieron que podían utilizar su violencia, pero que no, nadie lo mandaba en penitencia o a otra cárcel o le daban más pena de la que le correspondía, ¿no? Total. A medida que las personas se iban acercando al deporte, un deporte que me imagino también era nuevo para ellos, eh, ¿qué transformación empezaste a ver en ellos a medida que se iban acercando al deporte? Lo que vi que hablarles de respeto dentro de la cancha, de entrada miraban raro, pero como que tenía un resultado positivo. Si alguien, no sé, si alguien pisaba la línea que fuera, ¿pisaste la línea? No, decime la verdad, mírame, decime la verdad. Porque acá se dice la verdad, afuera hace lo que quiera, pero acá se dice la verdad. Y bueno, sí, sí, la pisé, está bien. ¿En serio? Vamos a felicitarlo a Carlito que dijo la verdad y hoy lo vamos a nombrar capitán del equipo. Epa, tenía resultados, es decir, la verdad. Y reconocimiento del resto. Entonces, ellos se empiezan a contagiar con un montón de cosas que pasan en una cancha. Te digo que por ahí si llevabas otra cosa, por ahí estoy 2 o 3 años enseñándole de matemática, pero no sé cómo van a reaccionar cuando estén en un momento crítico. Adentro de la cancha se pone crítico todo el tiempo. Y está en uno poner un freno. Y aparte, nadie te puede esconder nada adentro de una cancha. Las personalidades salen. El que tiene miedo, el que se anima, el que habla, el que critica. Todo se ve. Pasa cuando, si yo trabajo con alguien, no sé, durante 3 años, por ahí no lo conozco bien, pero voy a jugar al fútbol una hora y sé quién es quién. El que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que se la pasa hablando. Bueno, ahí pasa lo mismo, no te lo pueden esconder. Y empiezan a ver que teniendo respeto por todo, por el referee, ¿cómo que el referee no se le habla acá, no se le insulta? No, no se le puede hablar. Cobra algo y te tenés que callar la boca y te tenés que ir para atrás. Y si no te vas para atrás, son 10 metros más y 10 metros más. Y todos tus compañeros te dicen, vamos para atrás porque nos van a llevar al ingol, ¿no? Tiene mucho este juego de que le salpica a todo el equipo cuando uno hace una infracción, ¿no? Y bueno, y a poquito fue creciendo. Y él decía si alguno había jugado alguna vez, de los que cuando llegué ahí había uno que dijo, sí, yo jugaba. ¿Dónde jugabas vos? En Newman. Dale, ¿me explicás cómo jugabas en Newman? Club, es el último campeón de la urba. ¿Cómo hiciste? Tiene sus canchas en barrios cerrados. ¿Cómo va? A ver, contame cómo jugabas en Newman. Y me cuenta que él estaba en un orfanato, porque los padres los habían abandonado, y había un matrimonio de Newman que los sábados a la mañana los sacaba y los tenía el fin de semana. Y los llevaba el sábado a la mañana a jugar a Newman, y era verdad. Así que era el único que tenía algún conocimiento de cuando era chiquito de este deporte. Qué bueno, Coco.
Y vamos a empezar a armar el puente con Nico. Nico, eh, ¿cómo nace este propósito de Cookmaster, que es parte de un grupo mucho más grande, de empezar a ver una oportunidad en una necesidad justamente en las cárceles? Eh, bueno, primero conociéndolo a Coco y a la fundación, ¿no es cierto? Y nosotros somos una empresa que brinda servicios de alimentación de forma tradicional para diferentes tipos de comunidades en el ámbito público y en el ámbito privado. Uno de esos clientes era, era el Ministerio de Justicia y en el 2008 nos invitan a participar en una licitación de la alimentación en cárceles de la provincia de Buenos Aires, ahí en el complejo San Martín. Y ahí arrancamos con un sistema tradicional, es decir, de proveer los alimentos necesarios para poder llevar adelante el sistema de alimentación y a lo largo del tiempo quisimos ir viendo cómo mejorar el sistema de alimentación porque veíamos que si bien los alimentos llegaban a las unidades penitenciarias, todo el proceso que venía después no era, no era ni sincronizado ni bien organizado, entonces finalmente no llegaba la comida a cada una de las personas que estaban alojadas ahí dentro del sistema penitenciario. Entonces nos pusimos a pensar cómo desarrollar un sistema que pudiese garantizar que llegue la comida a cada una de las personas. Me acuerdo que un día fuimos con el gerente de operaciones, fuimos a la cárcel, ahí a San Martín, a la unidad 48 fue. Nunca habíamos ido, estábamos mandando alimentos y nunca habíamos ido. Y el tipo en ese momento llega, mira para todos lados y me dice, mira Nicolás, para mí lo que hay que hacer acá es poner una bomba y irnos de acá porque esto es imposible, me dice. Fue un choque, ¿viste? Es decir, a nivel infraestructura, a nivel clima, es decir, toda la cocina, le decían, la tumba estaba todos los vidrios pintados de negro, ¿no es cierto? Para que no se pudiese ver lo que sucedía ahí adentro. Entonces, empezamos, yo tengo un amigo, Francisco Sade, que fue en algún momento el chef de Mirta Legrand, y me acuerdo que le conté de este tema y pensamos cómo poder modificar un poco esto. Y le pedí, che, ¿me puedes dar una mano para empezar a dar clases de gastronomía ahí adentro de las cárceles? Me dice, sí, sí, te ayudo. Yo no lo viví eso, me cuenta él que el primer día entró a la cárcel y en una cocina, para cocinar y para dar clases, tenés que repartir cuchillos a todo el mundo. Entonces, cuenta él que se puso blanco, ¿no? Cuando llegó a esas, que no lo había pensado antes. Y dijo, bueno, empiezo a repartir cuchillos. Y sobrevivió a ese primer día y finalmente logramos, digamos, a partir de ahí empezar a tomar confianza, es decir, empezar a construir lazos de confianza dentro de esa comunidad, es lo que nos permitió entender desde nuestro lugar, es decir, antes estábamos cerrados, estábamos ciegos en lo que estábamos haciendo, entender cómo nosotros podíamos contribuir a partir de generar espacios de confianza, de respeto y construir un proceso, un sistema, pero no desde la imposición, sino desde la construcción desde de la base. Esa fue nuestra primera inserción, digamos, ahí en la comunidad carcelaria. Qué grande. Y ahora esta pregunta va para los dos, ¿no? Y respondan como quieran, en el orden que quieran. ¿Qué cambió en ustedes? Recién hablamos mucho de qué empezó a pasar con la gente, con lo que vieron, pero en ustedes en particular, como referentes, como líderes, ¿qué cambió desde que empezaron este proceso? Dale, Nico, dale, Nico. Eh, a ver, yo
me acuerdo de una reunión de directorio donde nosotros repartimos boletines oficiales, perdón, boletines de comunicación, donde contamos todas las novedades de la empresa y las mandamos a todas nuestras operaciones. Y me acuerdo que en una reunión de directorio uno de los directores dijo, che, pará, no podemos mandar estos boletines a las personas que están en las cárceles, porque van a venir, se van a enterar de lo que hacemos, de dónde estamos y no van a venir a robar. Y robar es poco y puede pasar esto y empezamos ¿viste? A hacernos toda una película. Entonces, yo te decía antes de la confianza, para mí lo que empezó a cambiar dentro mío, es decir, a derribar un montón de prejuicios relacionados a las personas y, y empezar a entender que también a partir de de mirar un poco más alrededor donde estábamos nosotros, el ámbito donde nosotros estábamos y cómo nuestro aporte podía contribuir desde entender la problemática, empezó a construirnos silenciosamente, pero atando, viste, después, empezó a construir un propósito dentro de la empresa. Entonces, creo que empezó a darnos un propósito diferente y ya no tiene que ver con una cuestión. Cada vez que abordamos un nuevo negocio, lo hacemos con un propósito claro y no solo con por una cuestión comercial. Entonces, empezó a darme propósito. Muy bueno, Nico, muy bueno. Bueno, de mi lado, a ver, en los inicios tenía en la cabeza, teníamos hijos chicos, y dijo, mis hijos van a crecer y el día de mañana se van a cruzar con personas que hoy están presas y dentro de 10 años salen. Es decir, que se encuentren con personas que no les roben y que los saluden, qué sé yo, por decir algo. Era una de los argumentos para ir a la cárcel a entrenar. Y bueno, y pasó el tiempo y veo que mis hijos crecieron y capaz que se cruzan con alguno, pero bueno, eso no lo voy a saber. Pero fue mucho más allá porque viendo lo que hacía, ¿sí? Viendo a mi mujer que hace las cosas que hace también, los chicos empiezan a ver un ejemplo de algo por alguien. No te digo que sea lo mejor del mundo, pero es algo. Y por ahí hay una frase que dice que la palabra mueve y el ejemplo arrastra. Y en este caso, tener hijos que van creciendo y que ellos porque sí, ¿sí? Eh, logran y están pensando de una manera distinta a la que yo creía que era había que cuidarlos para que cuando se crucen con las personas que están detenidas, y lo cierto es que estoy disfrutando las cosas que hacen por ellos y sobre todo por los demás. Tienen una cabeza más abierta, por decir de alguna manera, y contagia. La verdad que sorprendido de todas estas cosas que van pasando y la alegría de todos los días pasan cosas nuevas que te invitan a seguir, ¿no? Totalmente. El otro día, Sí, Nico. el otro día tengo dos hijas, una va al colegio del Southern Cross, la otra va al Marín, y me dicen, che, papá, mirá, estuvo Coco dando una charla TED acá en el Marín, o vino un espartano acá, y como en casa un poco la conversación a veces cotidiana tiene que ver con este trabajo dentro de cárceles, pero ellos ahora escuchando lo que hace la fundación, que tiene mucha expansión de comunicación, es decir, relacionan y traen, entonces como que lo viven más de cerca, entonces ya cambia no solo, sino a tu entorno, ¿no es cierto? Y pone la conversación sobre la mesa diaria y cotidiana, que es espectacular cuando eso pasa. Mm. Totalmente. Les recuerdo a los que están participando que pueden ir dejando sus preguntas ahí en el cuadrito. Igual las vamos a ir leyendo al final. Y en este mundo, ustedes se conocieron. Nico decía al principio que un gran inspirador fuiste vos, Coco. Mm. ¿Cómo se materializa una sinergia así? ¿Cómo empieza a generarse valor entre el sector privado, entre una empresa
y una fundación? ¿Qué tipo de sinergias encontraron entre ustedes? De mi lado, cuando uno se cruza, por lo general te cruzas con alguien que hace algo distinto y podés potenciarlo, sale una reunión. Si juntémonos, tal día te juntás, qué bueno, y se empieza a abrir un poquito el panorama. Bueno, ¿para qué te vas a hacer juntar con fulano y mengano? Y a veces, ¿sí? Eso se va desinflando, por un lado o por el otro. O porque uno tiene menos tiempo y el otro lado también, o que no vibró como tenía que vibrar, o era medio difícil, o viajes y desencuentros y la vida misma que te va pasando por arriba. Bueno, pero con Nico no fue así. Con Nico era dale, nos juntamos y a la práctica, a los hechos. Bueno, nos juntamos. ¿Y ahora qué hacemos? Pongámosle fecha, hora, y qué actividad. Y así, pero con alguien que esté apasionado por lo mismo. Porque cada uno tiene sus pasiones, pero en este caso cuando coinciden eh, dos grupos o dos personas que están apasionados por lo mismo y son clave, la palabra esta que son perseverantes, ¿sí? Y están, y están, y están, y a la larga se consiguen cosas o porque sos crack o porque estuviste todo el tiempo empujándola, ¿no? En nuestro caso, en el mío particular, es bueno. Yo digo que es como el pájaro carpintero, ¿sí? Taca, 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 taca. Yo no sé si es el animal más talentoso, el más inteligente, le mete la nariz ahí a todo el tiempo, dale, te vas a romper todo y va, y va, y va. Bueno, a veces de tanto perseverar se consiguen algunas cosas. Bueno, ese es mi caso, el de Nico, que tiene mucha gente alrededor también, y aparte con cabeza de empresario, nos van ubicando y nos van ayudando también a mejorar, como fundación y bueno, con las cosas que queremos hacer ahí adentro. Sí, tal cual. Yo creo que conocerlo a Coco, conocer la fundación, conocerla a Loli, a todo el equipo que trabaja, para nosotros fue todo un aprendizaje y más en el ámbito donde estábamos hablando. Entonces, porque siempre pasa, a veces pasa en las empresas que estamos muy seteados mirando números, mirando objetivos, mirando metas, resultados y, y a veces no comprendemos cómo podemos, aportando desde las cuestiones más blandas que tienen que ver con las emociones, ¿no? Con lo sentimental, que tienen que ver con las capacidades esas que a veces están adormecidas en las empresas, es decir, trayendo, es decir, estas experiencias y pudiendo aprender, observar y darle, si querés, incorporarlas a los procesos de una compañía, a los sistemas de una compañía, se forma una combinación explosiva muy interesante. Porque, si querés, tenemos cierta metodología empresarial, pero tratando de buscar siempre, es decir, no descuidando, es decir, buscando los resultados, la estrategia, los objetivos, pero aportando mucha humanidad, ¿no es cierto? Que es lo que la fundación y el contacto con la fundación a nosotros nos trae todos los días, ¿no es cierto? Y a partir de eso, contribuir con lo que la fundación hace y desde nuestro lugar, cómo escalarlo, es decir, también a nuestro negocio, que fue también parte de la búsqueda. Está buenísimo. Y vamos a empezar, me tiraste el mejor centro, Nico, parecía practicado y todo. Mm. Eh, pero vamos a empezar a hablar un poco de eso, de resultados, ¿no? Y empiezo por vos, Coco. Recién nos compartías todo un proceso increíble, ¿no? De transformación. ¿Cómo eso se materializa en resultados? ¿Qué ves hoy que generó espartanos eh, justamente en los internos, alrededor de esa comunidad? ¿Cómo podrías medir el resultado generado por este proceso? Sí, uno puede hablar de números, que por ahí es medio aburrido, pero decir, qué barbaridad la cantidad de gente, y te puedo decir rápidamente, no sé, 17 provincias, 46 cárceles, más de 2.000 personas detenidas, juegan al rugby en 7 países, 100 empresas que dan laburo y 150 personas laburando, todos son números cada vez más grandes, cada vez más grandes.
yo no le doy laburo a los 150, yo no estoy en todas las cárceles, yo no conozco a los 2000, en otros países fui a alguno que otro, pero es como que eso, y es infinito porque esos números se empiezan a multiplicar y no lo sabés. Por ahí tenés la suerte de conocer algún caso de éxito o de fracaso, que eso, el éxito y el fracaso es de ellos. Nosotros no le transformamos la vida a nadie, es herramientas para que ellos las utilicen, a veces las hacen bien y a veces las hacen mal. Si hubiese salido todo mal en estos 16 años, nosotros seguiríamos yendo a jugar al rugby, ¿sí? Porque es dar lo que uno puede dar en un tiempo determinado. Y bueno, el resultado es anecdótico, que no, para que el ego no suba, ¿sí? Y para que no te creas más que el otro o te pongas mal porque alguien reincidió. Así que es infinito los resultados, pero sí en casos puntuales, cada persona es un mundo, ¿sí? Y en las relaciones, porque uno puede hablar de la cárcel y le podés romantizar, mirá qué bueno cómo cambiaron, pero en la práctica vos te encontrás con personas que te tratan mal a veces de entrada, ¿sí? Y pongo un pequeño ejemplo, yo salía un día de entrenar y desde el hospital uno me grita, ¡Ey, ey vos, Coco, ey, sí! ¿A mí nunca me vas a venir a visitar? ¿Qué sos? ¿Solo para espartano? ¿Yo estoy enfermo? No me venís así, crítica, me torió. ¿Y a uno que le nace? Bueno, ya veré, qué sé yo, tampoco me trates así, no sé. Pero esto, la idea es de redoblar y esto trasladarlo a cualquier ámbito, ¿no? Cuando alguien te trata mal o que te decís, che, y este, mira cómo me mira, mira lo que me dijo, mira el tono y ya te predisponés mal. Pensá bien, es como de bajar la línea, no hables, pensá bien, ¿sí? Y pensá que le puede llegar por otro lado. Si cada persona tuviese un cartel acá adelante que diga, se acaba de morir mi madre la semana pasada y la reacción se debe al enojo que tiene vos, tu reacción hubiese sido distinta, pero como no lo sabés, a la primera reacción, pumba, le das, se la devolvés de la misma manera. Y para eso no hay que más que andar en auto y automáticamente es el tironeo todo el tiempo, todo el tiempo. Tenés 100 oportunidades de quedar bárbaro con 100 personas solamente sin hablarles. Déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. Pero estamos en otra. Entonces esa es la devolución inmediata. Y a este que estaba, que me decía, no vas a venir nunca a visitar. El viernes vengo. Y me dice, más vale que me vengas a visitar, ¿eh? Cumplí tu palabra. Y yo digo, este pibe. Pero bueno, y me la banqué y el viernes fui. Y desde otro lugar y desde escucharlo y que tenía sus broncas, su resentimiento con la sociedad, con lo que estaba enfermo, y pusiste la oreja un rato y lo acompañás con una mirada, con la cabeza y ahí afloja y ahí empieza a florecer algo distinto. Digo esto en la cárcel porque son personas que vienen descreídas de todo. Los que estamos afuera no estamos descreídos de todo, pero a la primera de cambio reaccionamos primero mal. Por qué me lo habrá dicho? Bueno, esto, y a mí la cárcel, esto que me hizo bajar y escuchar, ¿sí? Y escuchar y a ver qué hay atrás de ese grito, qué hay atrás de esa cara, qué hay atrás de ese gesto. Escuchémoslos. Bueno, si logramos un poquito más de esto, seguramente encontremos muchas más semejanzas que diferencias con las personas que tenemos, que nos cruzamos a diario, ¿no? Seguro, seguro, Coco, gracias. Y Nico, a vos te llevo a dos lugares. Te invito con dos preguntas bien distintas. Por un lado, si tenés algún caso concreto de un impacto que haya generado toda esta iniciativa. Yo recuerdo, y si lo podés compartir, relacionado a licitaciones, cómo el accionar o el buen accionar de Cookmaster puede generar un impacto mucho más estructural. Y la otra que es muy importante, creo yo, para los que están escuchando, es cómo le impactó esto al negocio de Cookmaster, ¿no? ¿Cómo impactó esto en el crecimiento de Cookmaster como empresa? Bueno, creo que están relacionadas las dos. En el ámbito particular que estamos hablando, en cárceles te hablo, y después a nivel empresa, pero digo, en el ámbito de decir cómo se estructuró a partir de algo que surgió, che, vamos viendo y vamos probando cuál es el mejor modelo, es decir, de llevar tomates y pollos
a construir un sistema de alimentación que llegue a cada persona, ¿no es cierto? Y que garantice un derecho, ¿no es cierto?, de las personas a alimentarse diariamente. Y yo creo que eso fue lo más atractivo para el ministerio. En el sistema penitenciario bonaerense hay actualmente 50.000 personas que están presas de la libertad. Después, a nivel nacional en la Argentina tenés 100.000 personas, 110.000, ¿no es cierto? Eh, Esto, cuando nosotros iniciamos, solo había 1.000 personas que estaban bajo este sistema de racionamiento en crudo asistido que se llama. Y al día de hoy hay 45.000 personas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque evidentemente hay una solución mejor que el Estado vio una política, que decidió convertirla en política pública y que trascendió los nombres de las empresas y que lo convirtió en un sistema de alimentación propio y que le exige a los proveedores que le proveen bajo este sistema que cumpla con ciertas normas, procesos y garantice la alimentación y la inclusión y la capacitación de las personas que están dentro del sistema penitenciario. Eso es lo que sucedió del 2008 al día de hoy, ¿no es cierto? Hubo un ministerio, hubo un ministro, hubo secretarios, subsecretarios que vieron como una propuesta interesante y lo escalaron y lo trascendieron a las empresas. Eso es lo que me parece más importante, como decías. ¿Y por qué el negocio crece, digamos? Como consecuencia de eso, el negocio creció, digo, cuando uno lleva cierta delantera en el entrenamiento, hablando de rugby, ¿no es cierto? Cuando uno se entrena todos los días, probablemente tenga cierta ventaja competitiva respecto de los que todavía no están entrenándose. De a poco esa brecha se va achicando, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa ventaja competitiva inicial, nosotros pudimos, es decir, hacer crecer nuestro negocio dentro del ámbito. El negocio creció de 1.000 a 20 y pico, 20 veces, ¿no es cierto?, creció el negocio. O sea que fue un impacto de crecimiento interesante. Impresionante, Nico. Y está bueno traer este tema porque muchas veces uno asocia o disocia el impacto que puede generar las acciones que uno hace en la sociedad con el negocio. Como que por un lado va mi negocio y por otro lado mi devolución a la sociedad. Y esto justamente es un reflejo de que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo y que se retroalimentan. Y ahí, Coco, te voy llevando a otro punto. En este momento tenemos más de 60 empresarios y empresarias de toda Latinoamérica escuchándote. Eh, y que seguramente este tema lo movilizan, porque si no, no estarían acá. Y muchas veces uno dice, pero esto no es para mí, ¿no? Y yo qué puedo hacer desde acá, ¿no? Entonces te llevo a esa pregunta. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que están escuchando de cómo pueden hacer para de su lugar buscar cambiar alguna realidad? Sí, partir de la base que no está todo dicho, que siempre fue así, bueno, y vos que tenés una idea que puede estar buena y llevarla a la práctica. Bueno, pero esto hace años que se hace de la misma manera, está en no sé, no sé, la política de la empresa dice que no se puede tomar personas con antecedentes, por poner un ejemplo. Ah, bueno, y cambiamos la política de la empresa. ¿Cómo cambiamos la política? Y sí, si vos entendés que personas que están detenidas cuando salen, y salen en este caso porque estuvieron haciendo deporte, con el tema espiritual y educación, salen con ganas de trabajar y encima le decís que no porque tienen antecedentes, y bueno, después banquémonos lo que va a pasar, porque ya sé lo que pasa cuando alguien no tiene trabajo, lo único que sabe hacer es robar, nadie le da laburo y siguen haciendo lo mismo. Y cada vez peor, ¿eh? Cada vez son. Entonces, puede ser porque uno es altruista, porque quiere hacer algo por alguien, o porque es egoísta y no quiere que lo roben.
por cualquiera de las dos maneras, algo más hay que hacer. Y en este caso, si tenés la oportunidad de darle trabajo a alguien que estuvo detenido y que ha pasado por alguna organización y sale con ganas de hacer algo distinto, dale la oportunidad. Esto de dar segundas oportunidades al que se equivocó así, no se la damos. A un montón de gente sí, sí, o un montón de gente no, pero tratar de pensar en dar segundas oportunidades. Y en este caso, y si hay algo que está dicho que no se puede cambiar, y si vos crees que sí, peleala para que cambie. Y yo digo que a mí me dicen, no sé, en la cárcel me dijeron muchas veces no porque no, o no porque siempre fue así. Eso era de antes. Si algunos padres le decían a tu hijo no porque lo digo yo, bueno, hoy, ¿sí? Hoy decís no porque lo digo yo y los chicos te pasan por arriba, ¿sí? La sensibilidad que tienen los chicos también te pasan por arriba. Es decir, tenés que argumentar. Y si ese argumento alguien te dice, ¿y por qué ese? Y tu respuesta es porque, bueno, porque la política, no, no, ¿por qué? ¿Vos por qué pensás que no? Bueno, la verdad que nunca lo pensé, es como que lo fui llevando. Y bueno, sentémonos a pensar, a repensar algunas cosas, teniendo en cuenta en este caso puntual que estamos hablando de personas detenidas, y estoy haciendo una sociedad mejor. Si yo le doy una oportunidad a alguien, soy parte de la solución. Había un mexicano que definía a la persona idealista y decía que es la persona que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. ¿Sí? La responsabilidad de un empresario, bueno, trabajo, ganar plata, sí, pero cuando fuiste un poquito más allá, ¿es tu responsabilidad contratar gente que estuvo privada de su libertad? No, pero la asumís, bienvenido a ese mundo distinto. ¿Eh? Si no, va a ser, ¿qué hiciste para cambiar este mundo? No, no, hice las cosas bien, fantástico. Mis hijos son buena gente, ¿para qué lo tuviste? Tu mujer es feliz, ¿por qué te casaste? Trabajo honestamente, eso es tu responsabilidad. Bueno, pero hay mucha gente que no hacen esa cosa, y no importa, no te compares con los demás abajo. Es decir, tu responsabilidad y algo más. Ese algo más puede ser contratar a alguien, ayudar a una fundación, o lo que les vibre después de esta charla a las personas que están acá, que sea hacer algo más y que lo que no te corresponda, ¿no? Que sí lo tengo que hacer porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, porque tengo que hacer tal cosa. Listo, eso tu responsabilidad. Algo más. Y con ese algo más, si todos piensan en un algo más, el mundo cambia, si no se va a seguir siendo de la misma manera. Es decir, hay que sumar gente para el equipo de los que quieren un poquitito más. Gracias, Coco. Y te llevo vos, Nico. Ya estamos empezando a recibir algunas preguntas, con lo cual voy a irme echando algunas que tenía yo con las que voy recibiendo. Nico, contexto. Entre Cockmaster y el Grupo L, ¿cuántas personas trabajan? Para dimensionar lo que es la empresa tuya. ¿Cómo? Perdona, Pancho, ¿Cuánta gente trabaja, cuántos colaboradores tiene Cookmaster junto al Grupo L? 7.000 personas. Ok, entonces voy a hacerte una pregunta que me hizo alguien de los participantes. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan que generar impacto es solo para ONG o para una empresa chica o un emprendimiento? A ver, yo lo que te puedo decir es que si las empresas entienden o entendemos, si las empresas entendemos que tener un propósito es mucho más negocio que no tenerlo, y que si ese propósito es un propósito que contribuye, decimos en Empresas B, decimos ser mejores empresas para el mundo, ¿no? No ser las mejores, sino ser mejores para el mundo. Es decir, es muy difícil no crecer, porque en definitiva las personas buscamos negocios que nos solucionen la vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos como empresarios en cuestiones, en negocios, en modelos de impacto que le solucionen la vida a las personas y somos buenos en esos y somos constantes, es decir, muy probablemente el negocio crezca. Genial. Y esta pregunta va para los dos. Necesito, ya estoy empezando a leer las preguntas que voy recibiendo. ¿Cómo hacen para mantener viva la motivación cuando
vienen los días difíciles, cuando vienen los golpes, cuando vienen los tacles, como decir en tu caso. ¿En qué se apoyan? En mi caso particular, yo voy a la cárcel, me apasiona el rugby, me apasiona, y voy y lo llevo, no me cuesta nada ir. Entonces, si pasan cosas alrededor, bueno, mi fuerza para seguir yendo es algo que disfruto. Y después sí hay que solucionar problemas, hay que alegrarse por algunas cosas, pero es una alegría ir a enseñarle y ver que hay dos que no tacleaban que se pusieron a taclear. Y ya a mí se me cae la baba, digo, no lo puedo creer, te felicito y ver la carita del flaco que se pone a sonreír, es eso. Después hay un montón de cosas, pero nada es más fuerte que la pasión con lo que uno hace las cosas. Sí, yo le voy a explicar a todos los que están acá, decir, che, ¿qué te apasiona ahí tal cosa? Y, pero pará, está lloviendo. ¿Y qué tiene que ver? Yo voy igual. Pero pará, me parece que fulano no va a venir. Y bueno, yo voy igual. Es decir, llueve a cántaros, qué lindo que tenemos una cancha de pádel que está cubierta, pero de ahí hasta que llegaste vas a mojar todo y después el auto es todo mojado. No me importa nada, es decir, la pasión por arriba de cualquier cosa y mueve lo que sea. Entonces, hay días mejores, hay días peores, pero es difícil de explicar si alguien no tiene una pasión particular, ¿no? Si vos llevas esa pasión particular a donde sea, no te vas a querer ir. Y a la cárcel pasa. Yo llevé el rugby, pero otros llevaron la pasión por rezar el rosario, la pasión por tocar la guitarra, la pasión por hacer yoga y así. Y cada uno que llevó su pasión no se fue más. Entonces es un poco, es como salir de tu metro cuadrado, pero no de tu zona fuerte. Mi zona fuerte es la pasión por el rugby, punto, ¿sí? Si yo salgo de mi metro cuadrado y voy a enseñar matemática y capaz que voy 3 días y che, está nublado y no voy, ¿sí? Me parece que por ahí viene la mano. Sí. A nosotros nos pasa sostener el día a día es muy rutinario y complejo. Entonces, una vez escuché a un sabio, Pancho Murray, no sé si lo conocen, que dijo, las empresas tienen que buscar que su impacto sea eficiente, para que no sea un esfuerzo descomunal. Allá por Pilar me lo dijiste, Pancho, en una charla de las tuyas allá en un hotel. Y yo creo que para lograr eso, para que se sostenga el modelo de impacto de las empresas, lo que necesitamos es tener una buena, primero, tener muy claro la estrategia, los objetivos de la empresa, tener una buena metodología de trabajo y de procesos. Y en nuestro caso usamos la guía de Sistema B como una gran guía de buscar cómo mantener y generar permanentemente impacto. Entonces son 3 herramientas, la planificación es nuestro propósito con planificación estratégica, nuestros procesos y la guía de impacto son 3 herramientas que nosotros utilizamos para cuando la desmotivación se cae, cuando a veces la inspiración no está ahí al alcance de la mano, saber que las cosas tienen que continuar de una manera. Genial, gracias, gracias Nico. Y acá en este espacio, yo sigo recibiendo preguntas, estoy viendo cómo elegirlas, ¿no? Porque nos quedan tan solo 15 minutos. Y te hago una pregunta nuevamente a vos, Nico, como empresario. Estamos en un contexto del país difícil, obviamente, donde muchas veces tenemos que elegir o priorizar, y muchas veces la variable económica es la que juega. ¿Cómo haces para balancear estas cosas justamente entre la necesidad de priorizar muchas veces aspectos económicos y no desviarte de este propósito o este valor generado por Cookmaster? Yo creo que, es decir, al igual que las personas, las empresas tienen una pirámide de evolución, ¿no es cierto? Las empresas primero tienen los grandes desafíos financieros, económicos, comerciales, y de a poco van superando etapas.
y llegan a las etapas donde han equilibrado, es decir, se han logrado, han equilibrado ciertas cuestiones y viene la etapa de trascender. Ahora, independientemente de eso, como decís vos, en nuestro país existe la crisis. Ahí vuelvo a esto de la eficiencia, ¿no es cierto? Yo creo que el impacto no necesariamente es más caro. Para mí ese es un error. Es decir, si uno logra dentro de sus procesos, dentro de su visión, incorporar el impacto, ¿no es cierto?, como algo propio y como algo del ADN, termina siendo desarrollador de innovación dentro de la misma organización y termina siendo un motor de nuevas oportunidades, de nuevos negocios, porque te saca de la caja lineal que solemos tener los empresarios para pensar y analizar los negocios. Impecable, me gustó eso de mirarlo como innovación, a esto justamente. Y Coco, lo tuyo empezó como un sueño, una idea, lograste juntar dos pasiones, como decías ahí, o tres quizás, me animo a decir. Eh, y me imagino tu cabeza es muy soñadora también. Entonces, ¿para Somos de dónde? Acuario, viste que los acuarianos Los dicen que acuarianos vuelan mucho. son tremendos los acuarianos. Eh, Mirando a futuro, ¿para dónde pensás que puede seguir Espartanos? Si vos podrías seguir soñando, ya tenés la gestión, tenés la diaria, pero te permitís seguir soñando. ¿Qué te gustaría lograr o qué te gustaría, para dónde te gustaría que vaya o continúe Espartanos? ¿Espartanos? Para A, Cocos. a mí, Nico, vas a tener que esperar hasta que... Pero un poquito, Nico, ya volvemos con vos, no te preocupes. Y soy de Escorpio, aparte. Tremendo. Eh, y bueno, estamos trabajando para que en Argentina hay 140.000 personas detenidas. Nosotros estamos con 2.000. Bueno, es bastante poco para decir en porcentaje, ¿no? Pero tenemos 2.000 soldados ahí adentro que entendieron cómo viene la mano. Y esa semilla se va desparramando. Y pongo un pequeño ejemplo, me vino una jueza y dijo que no puede haber tanta gente en tal lugar, y sacaron a varios, y nos sacaron varios espartanos y los mandaron a la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos terminaban, por decirte un ejemplo, en General Alvear, provincia de Buenos Aires, tres pibes ahí dijimos, ¿cómo? En General Alvear, tu familia está a 500 kilómetros, bueno. Estaban con el rugby, vuelven a la cárcel, cárcel otra vez. Bueno, pasó un año y bueno, nos llamaron si podíamos ir a General Alvear, fueron dos de la fundación y hay un equipo de rugby de más de 80 jugadores. Esa semilla empezó a crecer, consiguió una pelota y empezaron a contagiar al resto. El jefe del penal había jugado al rugby, así que los dejó hacer esa actividad. Hay cero voluntarios, cero, ¿sí? Y germinó. Entonces, teniendo esta oportunidad que tenés adentro de la cárcel, gente que entendió por dónde viene la mano, hay que multiplicarlo. Acá fue de manera de casualidad, pero si lo ordenamos, pues en vez de 2.000, podés llegar a tener 4.000 en poco tiempo, 8.000, 16.000, 32.000, y si lo ordenás, en pocos años podés tener lo que tiene que ver con las cárceles, algo totalmente distinto a la actualidad de hoy. Pero bueno, hay que ponerle cabeza. Desde abajo para arriba lo vamos llevando. Es una fundación que le cuesta juntar guita para pagar sueldos y para hacer distintas cosas. La estás remando desde atrás. Pero a nivel nacional, si hay un presidente que dice, hey, quiero utilizar esta herramienta, todo lo que se puede utilizar, porque por lo menos en nuestro país tenés el tema de la inseguridad y la economía son los dos temas más importantes que hay, y si me corres un poquito te digo que el de la seguridad es mucho más importante porque prefiero no tener un mango, ¿sí? Y estar vivo que estar lleno de guita y estar en el cementerio. Pero si alguien entiende que este camino, que ya lo más difícil ya se hizo, porque tener 2.000 personas enfocadas adentro de las cárceles te da garantía de poder expandirlo. Si lo dejas encapsulado, bueno, serán 2.000 que salen y qué lindo que van a darle laburo a los 2.000.
pero si querés hacer algo más serio, hay que ponerle esa cabeza. En eso estoy hoy por hoy, gritándolo, atiéndanme y vean lo que estamos haciendo. Y si no lo querés venir a ver, vean la serie de Espartano que está en Disney, ¿sí? Que te va a dar la pauta de que por ahí es el camino. Grande, Coco. Y mucha gente debe estar viendo ahora y siendo quizás muy movilizada y preguntándose cómo poder ayudarlos. ¿Desde qué lugar estos referentes que están aquí escuchándolos pueden ayudar a espartanos? La más fácil, me diría la directora ejecutiva, si pueden poner plata para hacer algunos, para crecer, ¿sí? Para pagar sueldos. Pero yo no voy a poner plata para pagar un sueldo de un pibe que va a la cárcel. Y sí, y se necesita un montón, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Después hay otro paso, bueno, vamos a los hechos, con más concreto, más que poner plata, que por ahí por ahí lo que menos te cuesta, algunos te cuesta más que otras cosas, pero, y después, no sé, pensar en esto de dar trabajo, de hacer cursos adentro de la cárcel, de meterse, de ponerte en la cabeza que somos hincha de este equipo que se llama Espartanos. Yo digo que tiene que ser Espartanos, tiene que ser el equipo de todos menos uno. Y voy a decir, ¿por qué menos uno? Y siempre alguien va a criticar. Así que si dejemos ese alguien que no se suma a este equipo. Pero todo el resto a pensar que, bueno, de la manera que sea, repito, siendo a la cárcel, dando un oficio, dándole un trabajo, poniendo plata o poniéndole foco a este tema. Genial. Y ahí después en lo concreto, si estás por ahí Javi o alguien del equipo de Coco, si pone el chat escribir un contacto para contactarlos, genial. Y nos vamos de a poquito acercándonos al cierre de esta hora. Eh, y ahí te miro a vos, Nico, y te pregunto, vos acá estás con un montón de pares, que es parte de la esencia de Vistas, el acompañamiento entre pares, cómo entre pares nos ayudamos a mejorar. Y una de las claves que tiene Vistas es el desafío, ¿no? Siempre con cuidado, pero desafiándonos. ¿Y a vos hubo algo concreto que te motivó, que fue las personas en situación o en contexto de encierro? Y eso te motivó a hacer un montón de cosas, pero no necesariamente al resto le va a motivar lo mismo. Mm. Entonces la pregunta para vos, Nico, o el mensaje a quienes nos están escuchando es, ¿qué recomendás como para, o qué les recomendás a los que nos están escuchando para poder identificar eso que los mueve y cómo poder motivarlos a ejecutarlo o a buscar solucionarlo desde la empresa? Yo tengo 50 pirulos, supongo que hay muchos que no los estoy viendo, pero que hay muchos que deben ser más grandes, iguales y algunos más chicos. Nosotros veníamos de un pensamiento, como decíamos antes, muy lineal, ¿viste? Donde las cosas sucedían de una manera y hoy es muy dinámico el mundo en todos sus aspectos políticos, económicos, sociales. Entonces, me parece que hay que estar, primero es estar muy atentos a esos cambios y poder salir del pensamiento lineal e ir a un pensamiento, ¿no?, fuera de la caja, un pensamiento lateral. Segundo, ser muy observador de cuál es el contexto donde estoy y cómo puedo contribuir con ese contexto. A pesar de que el modelo mío parezca no pueda resolver siempre desde la empresa, uno puede tomar protagonismo y no seguir descansando. El otro día me invitaron a conversar a un colegio y los chicos de tercer año, cuarto año, pero eso decían, eso es del Estado, eso lo tiene que resolver el Estado. Entonces, un poco lo que decía Coco, ¿no? Es decir, cómo asumimos el protagonismo de las soluciones de los problemas que nosotros mismos generamos también muchas veces. Entonces, tener, tener dinamismo en las decisiones, eso me parece clave. Es decir, tener una mirada lateral y bien observadora del contexto me parece clave. Y después tener un propósito, es decir, que nos trascienda. Gracias, Nico. ¿Y vos, Coco, qué mensaje final le darías a la gente que te está escuchando? Bueno, que arriesguen, ¿eh?
Si hay miedo, bueno, bueno, hacelo con miedo, pero arriesgar. Y para ser empresario en Latinoamérica hay que arriesgar, ¿eh? Hay que animarse. Así que de eso deben conocer. Y a veces te sale bien, y a veces te sale más o menos, a veces te sale bien, pero todas las mañanas es animarse a un poquito más. Impecable, impecable. Bueno, nos estamos ahora sí acercando al final. Eh, y como habíamos dicho, nuestro objetivo hoy era poder buscar inspirarlos, buscar casos que reflejen que efectivamente se puede cambiar la realidad, se puede cambiar nuestro metro cuadrado y ese metro cuadrado, si terminamos conectando con la gente correcta, pueden ser hectáreas. Eh, y para cerrar, les quiero pedir un favor a todos los participantes que están acá. Coco y Nico tuvieron una gran generosidad para compartirnos su caso. Y me parece que la mejor forma de cerrar es que cada uno de ustedes, como pueda o como quiera, les deje una frase. ¿Cómo resumiría lo que se llevaron hoy en una frase para dejarles a Coco y a Nico? Es muy difícil que todos podamos hablar al mismo tiempo, pero todos sí podemos escribir al mismo tiempo. Entonces, si les parece, qué mejor manera de cerrar que dejarle una frase de agradecimiento tanto a Coco como a Nico, para que sepan qué están dejando como huella a todos nosotros hoy. Mira, qué lindo. Pasión y amor, qué lindo. Inspiración. Amor, pasión y futuro, clave. ¿Eh? Muy bueno, muy bueno. Sí, Muy porque bueno. el pasado no lo podemos cambiar, ¿no? Así que es presente y lo que viene. Compromiso, bien. Mm. Dejar huella, inspiración. Muy bueno, ¿eh? Me encantó un poquito más, bien, bien. Felicitaciones, coraje. Muy bueno. Y recuerdo una frase que me dijo otro sabio, anónimo, por un tema muy parecido al que encaraban ustedes, de reinserción, y con esto creo que para mí es la frase que resume el Vista Latam Conversa de hoy, es que el futuro lo vamos a construir con los aciertos del presente y no con los errores del pasado. Mm. Así que, nada, muchas gracias por este tiempo. Fue un placer. Gracias, Coco. Gracias, Nico. Gracias a todos los que estuvieron acá. Y espero de corazón que esto les haya servido para que vuelvan a sus empresas y que puedan generar mucho más impacto. Gracias a Gracias. todos, Gracias a gracias ustedes. Pancho por tu moderación, Nico, Coco, un lujazo haberlos tenido, gracias a todos por conectarse, nos vemos la próxima. Que Muchas tengan lindo gracias, ¿eh? día.